Hoy en Economía para Todos vamos a hablar de un tema que nos afecta y es la vivienda. Parece ser que faltan viviendas después de que viviéramos un boom de la construcción en este país y después de que explotase esa burbuja inmobiliaria. La realidad, la situación actual es que faltan aproximadamente 1 millón de viviendas en España y nos lo cuenta mucho mejor y nos da los detalles Carlos Trullén, nuestro experto en economía. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues cuando he leído esto, la verdad que me he quedado un poco sorprendida. Faltan 1 millón de viviendas en España. Los que efectivamente tenemos memoria todavía del boom inmobiliario de 2008 y sobre todo de todos los años precedentes, en los que cuando echabas la vista al horizonte de una ciudad parecía un mar de grúas, había un montón de grúas de construcción. Fueron momentos en los que se construyó mucho. Además, en España tenemos una cultura del ladrillo, siempre se ha dicho, forma parte de nuestro ser. Pues resulta que ahora faltan viviendas. Efectivamente, se ha dado una vuelta de tuerca a la situación. Son estimaciones del propio Gobierno de España. Faltan actualmente 1 millón de viviendas. Y cada año van faltando más, porque además si cogemos datos del Banco de España, en 2023 se construyeron 80.000 viviendas en España. Sin embargo, el número de hogares se incrementó en 200.000. Por lo tanto, ya tenemos un déficit solo con 2023 y eso va a seguir así, pues en principio, en los próximos años. Ahora mismo faltan 1 millón de viviendas. Se construyeron el año pasado 80.000, y por poner un poquito en la balanza cómo estábamos antes de la crisis inmobiliaria en 2008, en esos años desbocados de construcción se construían 500.000 viviendas cada año. Entonces hemos pasado de una situación evidentemente que no era normal a una situación, bueno, en la que, vaya, ahora resulta que nos faltan casas en España. Bueno, de hecho, cualquiera que haya estado buscando casa tanto para comprar como para alquilar se ha podido dar cuenta también de este problema, ¿no? De las opciones que existen en el mercado en la actualidad, que son escasas. Son escasas y además, como consecuencia, a un precio muy elevado, porque esta es una de las consecuencias fundamentales en economía de que se reduzca la oferta. Ahora mismo hay pocas casas, tanto en venta como en alquiler. El número de gente que quiere comprar o alquilar más o menos se mantiene constante o incluso se incrementa, por lo tanto el precio sube. Se disminuye la oferta, se mantiene o se incrementa la demanda, el precio sube. Y es lo que estamos viendo y es lo que están sufriendo todas las personas que quieren acceder ahora a compra o alquiler de vivienda, que están viendo cómo realmente los precios cada vez se incrementan ya a un ritmo más rápido. De hecho, en el último trimestre, solamente en el último trimestre, el precio de la vivienda media en España se ha incrementado un 6%, solamente en estos 3 meses. Y desde que remontamos la situación del boom inmobiliario, porque evidentemente tras los años locos de los 2000, en 2008 hubo una bajada del precio de la vivienda, estuvo bajando 6 años hasta 2014. En 2014 el precio de la vivienda ya comenzó a subir otra vez y ha seguido subiendo hasta ahora. Pues desde 2014, desde el momento en que empezamos otra vez a crecer, ha subido prácticamente un 50% de precio la vivienda. El último trimestre, pues un 6%. Y esta es una consecuencia de la escasez de vivienda, y esto desde luego lo sufren todas las personas que quieren acceder ahora a compra o alquiler, porque los precios se incrementan también en los alquileres. Claro, a mucha gente cuando se plantea comprar una casa, que como tú decías, la demanda es constante o se incrementa, porque cada año pues personas quieren salir del hogar de sus padres, formar su familia, independizarse, tener su propia casa, que además en España también, además de esa cultura del ladrillo, hay mucha cultura de tener mi casa, más que de alquiler, aunque haya cambiado un poquito el panorama en los últimos años. Pero es verdad que muchas veces uno piensa, tiene que bajar, no puede seguir así, pero vamos, por lo que nos dices, y esa ley universal de si se mantiene la demanda y la oferta se reduce, no van a bajar los precios. Mientras se mantenga esa situación así, desde luego no, los precios por definición van a subir.
¿Vamos a llegar a otro momento en el que los precios bajen? Pues seguro, porque al final todo esto va por ciclos, hay momentos en los que sube, hay momentos en los que baja, a eso nos tenemos que acostumbrar, pero previsiblemente eso no está cerca. O sea, si todo va según lo normal y lo esperado, que luego al final nunca es lo que sucede, pero bueno, si todo va según lo esperado, los precios se van a mantener altos un tiempo, porque además ahora entra a jugar otro factor clave que va incluso aparentemente a incrementar la demanda de vivienda. Y es que las hipotecas van a bajar de precio. Eso es lo que se espera. Hasta ahora, estos años, estos últimos 2-3 años, las hipotecas han estado muy caras. ¿Por qué? Porque los tipos de interés del Banco Central Europeo, que lo hemos comentado en este espacio algunas veces, estaban muy altos, estaban en el 4,5. Se produjo la mayor subida, la subida más rápida de tipos de interés de la historia, y eso arrastra al Euribor. Al Euribor, sobre el que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas de tipo variable, y arrastrar también a las hipotecas de tipo fijo. Ahora mismo una hipoteca media, el 3% de interés lo tiene, mientras que hace algunos años estaban en el 1, en el 0,75. La gente que tuvo suerte y compró una casa con hipoteca en el mejor momento tiene un tipo fijo al 0,75% y es como si le hubiese tocado la lotería. Pero después ya no ha sido posible y ahora estamos pues en una media del 3%. ¿Qué sucede ahora? Que el Banco Central Europeo ha comenzado a bajar los tipos de interés. Ahora estamos en el 4,25. Eso va a arrastrar al Euribor. Durante el próximo semestre del año se espera que el Banco Central Europeo siga bajando esos tipos de interés si la inflación se mantiene contenida. Eso va a arrastrar al Euribor, va a arrastrar también a los tipos fijos de las hipotecas se van a abaratar. Si las hipotecas se abaratan, lo esperado es que la demanda se incremente, porque mucha gente que quería irse de casa pero no podía pagarse una hipoteca cara, ahora cuando los precios de las hipotecas se reduzcan, probablemente sí se lance a ello. Por lo tanto, la demanda va a aumentar. Si aumenta la demanda y la oferta se sigue manteniendo como está, pues los precios van a seguir subiendo. Por lo tanto, no se espera a corto plazo que estos precios de la vivienda bajen, como si lo hicieron después, evidentemente, de que explotase la burbuja en 2008. Entonces, una persona que se esté planteando comprar casa, ve que bajan los tipos de interés, piensa, ¿se van a abaratar las hipotecas? ¿Es un buen momento para pedir una hipoteca? Sí, pero se encuentra que la vivienda ha subido, está en un margen alto de precio, ¿no? Me imagino que si lo necesitan, la van a comprar igual. Es que la casa es algo que puede retrasar hasta cierto punto la compra, pero no la puedes retrasar como comprarte un televisor más grande, porque se necesita una casa para vivir. El mejor momento depende de la situación personal de cada uno, porque influyen muchísimos factores. Influye pues si tienes ingresos recurrentes, cuáles son tus ingresos, tus gastos, tus responsabilidades, si ya tienes hijos, etcétera. Es un préstamo del coche, influyen muchísimos aspectos a meter en lo que es una buena planificación financiera, y la decisión o no de comprar una casa al final es una de las decisiones fundamentales a nivel económico. Es probablemente la inversión más alta que realiza una persona normal a lo largo de su vida, y también la más duradera si tiene que coger una hipoteca, como es la mayoría de los mortales, en el tiempo. Por lo tanto, depende de muchos factores. Hay otro elemento también que entra en juego. Antes has comentado, en España tenemos mucha cultura de compra, nos gusta comprar y poseer las casas, pero es verdad que eso está cambiando, también lo has dicho. Cada vez hay más gente que está decidiendo alquilar. ¿Por qué? Porque la vida ha cambiado. No sabes en qué ciudad o incluso en qué país vas a acabar viviendo, o vas a acabar viviendo en varios países. Todo esto se ha flexibilizado mucho. ¿Y para qué vas a tener una casa en propiedad si dentro de un año te vas a ir a Alemania a trabajar durante 2 años para luego volverte, o hacer una estancia en Reino Unido? El mercado laboral es muy flexible, las nuevas generaciones afortunadamente también tienen esa idea de mucha flexibilidad y se están lanzando más al alquiler. Pero es que el alquiler también está subiendo mucho, realmente ha subido mucho, y encima tenemos otro factor ahí legal, porque la nueva ley de vivienda pone determinadas trabas a los alquileres, y probablemente al final eso también acabará subiendo, incrementando el precio de los alquileres. Ya se está notando. Por lo tanto, el mejor momento para comprar o alquilar depende mucho de la situación personal de cada uno, y la decisión entre comprar o alquilar también. Y otro elemento lo tenemos en la gente que puede considerar la vivienda como una inversión, y aquí también tenemos que tener en cuenta distintos aspectos, porque esto también eso sí que está muy arraigado, más arraigado, y no está cambiando mucho en nuestra cultura, y es que
¡buah! Voy a comprar una casa, la voy a alquilar y así obtengo rentabilidad y beneficios. Esto es lo que todo el mundo considera en primera instancia a la hora de decidir qué hacer con un dinero, la forma de invertirlo en inmuebles. Y está bien, pero hay que saber sus pros y sus contras. Cuando compras una vivienda con la idea de ponerla en alquiler y obtener, por lo tanto, la rentabilidad del alquiler, más o menos esa rentabilidad media está entre el 4 y el 5% anual. Es una rentabilidad media porque hay que contar con que hay que pagar determinados gastos de comunidad, ¿no? Luz, agua, etcétera. Existe el riesgo de que el inquilino te impague, no te impague, pero bueno, de rentabilidad media 4 o 5%, lo que es una rentabilidad en principio media menor que lo que puede ser inversión en bolsa, inversión fundamentalmente en renta variable que suele estar entre el 6 y 7%. Es una rentabilidad más pequeña. Puntos a favor, obtienes ingresos de forma recurrente. Cuando tú alquilas una vivienda, cada mes, si el inquilino es normal y cumple con su pago, va recibiendo un dinero y eso está muy bien. Esto, por ejemplo, no lo tenemos en la inversión en bolsa. Cuando invertimos en bolsa, lo ideal es dejar el dinero invertido durante mucho tiempo y ya veremos a futuro las rentabilidades que ofrece, que siempre son buenas, pero no tienes unos ingresos recurrentes. Esto es una cosa positiva de la inversión en vivienda. Otra cosa negativa es la liquidez. Normalmente, cuando tú inviertes en una vivienda, compras una vivienda, si necesitas liquidez en algún momento, te cuesta un tiempo venderla, no es algo instantáneo, que es prácticamente instantáneo, es recuperar el dinero que has invertido en bolsa. Tú inviertes dinero en bolsa y solicitas la venta y en 24 horas tienes el dinero en tu cuenta. Bueno, con una casa puede ser más difícil, por lo tanto, una inversión inmobiliaria es menos líquida que una inversión en bolsa. A favor, otro punto a favor de la inversión inmobiliaria, que es algo tangible. O sea, realmente eso también es importante porque el día, si llega que se cae el sistema capitalista o que viene una tormenta solar y desaparecen todas las conexiones electrónicas y se pierde la información de tu dinero, bueno, tienes algo que tocar, tienes una casa donde acudir o una invasión extraterrestre. Me voy a poner en cosas que son prácticamente equiparables en probabilidad, que se caiga el sistema capitalista y que haya una invasión extraterrestre, más o menos está al mismo estilo. Pero bueno, que tienes algo tangible cuando tienes una casa. Sin embargo, cuando tienes inversión en bolsa, no. Tienes dígitos almacenados en algún sitio y se supone que tu dinero está ahí y hay muchísimos organismos nacionales y supranacionales respaldándolo. Pero vamos, no es algo tangible. Es decir, una inversión en vivienda también se puede considerar, especialmente ahora que los precios de los alquileres están elevados, pero el inversor que se meta tiene que saber los pros y los contras de estas inversiones. Y los extraterrestres pueden aterrizar en la casa y derrumbar el edificio, si nos ponemos así, Carlos, también. Eso ya está un poco cogido por pinzas, ¿eh? Yo la invasión extraterrestre la contemplo, pero ya que justo que aterricen encima de mi casa ya no. O tener un terremoto. Bueno, también hay que decir que poseer una vivienda para alquilar puede dar también muchos dolores de cabeza, no solo por ese miedo a que los inquilinos no paguen, sino bueno, todas esas cosas de las que te tienes que ocupar, se estropea algo, el IBI... Se rompe la lavadora, hay goteras, el inquilino me llama cada 2 por 3 por el vecino. Sí, o sea, realmente invertir en vivienda tiene sus contras, tiene sus pros y tiene sus contras, es simplemente decidir. ¿Y qué es mejor inversión? Pues eso también depende de la situación particular. Hombre, desde luego has hecho una buena lista, ¿no?, de pros y contras de inversión en una casa versus la inversión en bolsa, pero de momento tenemos este panorama. No van a bajar los precios de la vivienda, la demanda se mantiene y se incrementa, pero no así la oferta, lo que significa que van a estar altos los precios y, como decías, también los precios del alquiler, pese a que se reduzcan esos tipos de interés, esas hipotecas, las viviendas a tope. Si todo sucede según lo esperado, que insisto, normalmente no es lo que sucede, pero bueno. Pues teniendo todas esas consideraciones en cuenta y me ha encantado eso de las casas son algo tangible, son algo que cuesta recuperar esa liquidez, pero que a la vez te ofrece cada mes unos ingresos y que de media un 4 o 5% después de esa inversión inicial. No es un gran margen, pero bueno, pues para muchas personas en nuestro país, también por motivos culturales, es la opción más adecuada y, como tú has dicho, en
en esa planificación siempre hay que tener en cuenta la situación personal de cada uno. Fantástico resumen. Pues nada, pues muchísimas gracias, Carlos Trullén, nuestro experto en economía, por habernos traído este tema, esta noticia de que faltan 1 millón de viviendas en España y que por el momento los gastos, el precio de la vivienda va a continuar muy alto. Muchas gracias.